Si creías que las cortesanas venecianas habían alcanzado la cúspide del poder a través de la alcoba, prepárate para escalar una montaña aún más alta de influencia, escándalo e hipocresía institucionalizada. Bienvenidos al corazón del absolutismo francés, donde el pecado no solo se perdonaba, sino que se codificaba, se financiaba con fondos públicos y se exhibía como un trofeo de poder real. Imagina esto, Francia, siglo XVIII. En el laberinto dorado de Versalles, existe un cargo oficial en la corte más importante de Europa que no aparece en ningún manual de protocolo real. Su nombre, maîtresse en titre. Su descripción de puesto, amante real oficialmente reconocida. Su salario, a menudo superior al de un mariscal de Francia. Sus beneficios, apartamentos más lujosos que los de la reina, influencia directa sobre ministros, veto sobre nombramientos eclesiásticos y, en algunos casos, llaves secretas a las habitaciones del rey que ni siquiera la esposa real poseía. Aquí, en la corte donde la etiqueta era una religión y el ritual una obsesión, se desarrolló el sistema más sofisticado de prostitución de lujo institucionalizada que el mundo haya visto jamás. Donde las amantes no se escondían en alcobas secretas, sino que desfilaban por la galería de los espejos con títulos nobiliarios recién inventados, donde sus hijos bastardos recibían ducados y donde sus opiniones políticas podían desencadenar guerras o firmar paces. Este es el segundo episodio de nuestra serie Prostitución de lujo, el negocio más antiguo en Explora la historia oculta. Hoy desentrañamos cómo, en la Francia de los Borbones, el corazón del rey se convirtió en el centro neurálgico del Estado, y las mujeres que lo conquistaron, en verdaderas primer ministras sin cartera. Para entender este fenómeno extraordinario, debemos primero diagnosticar la enfermedad crónica de la monarquía francesa. Los matrimonios reales no eran por amor, eran por geopolítica. Las reinas consortes, austríacas, polacas, españolas, eran esencialmente embajadoras permanentes con útero. Su función principal, producir un heredero varón. Una vez cumplido ese deber, o demostrada su imposibilidad, muchos reyes las relegaban ceremonialmente, buscando compañía, pasión y consejo en otra parte. Pero en Francia, a diferencia de otras cortes, esta búsqueda no se dejaba al azar. Se burocratizó. La posición de maîtresse en titre, amante titular, tenía características oficiales. 1. Reconocimiento público, se la presentaba en corte, recibía visitas protocolarias. 2. Asignación presupuestaria, recibía una pensión del erario real, a veces astronómica. 3. Vivienda oficial, apartamentos en Versalles, a menudo encima o conectados directamente a los del rey. 4. Influencia política, tenía acceso privilegiado al monarca en sus momentos más privados y por tanto más influenciables. 5. Ascenso social, ella y su familia recibían títulos, tierras y privilegios. Era, en esencia, un segundo puesto de reina, pero sin las limitaciones de la moralidad conyugal o la diplomacia internacional. La pionera que perfeccionó este rol fue Agnès Sorel, amante de Carlos VII en el siglo XV. Pero fue en el siglo XVII, con Madame de Montespan, amante de Luis XIV, el Rey Sol, cuando
perverso del antiguo régimen. Hija de un financiero, y probablemente hija biológica de un noble que pagó su educación exquisita, Jeanne Antoinette fue preparada desde niña para un destino extraordinario. Se dice que una adivina le vaticinó a los 9 años, serás la amante del rey. Y ella se tomó la profecía como un plan de carrera. Cuando a los 24 años conoció a Luis XV en un baile de máscaras, ya era una obra maestra de autoría propia, hablaba perfectamente, cantaba, actuaba en teatro privado, dibujaba, grababa y discutía de economía y política. No era solo bella, era interesante. Y en una corte aburrida de sí misma, eso era el arma más poderosa. Su ascenso fue meteórico. Pero lo revolucionario fue cómo transformó el rol de amante real. Pompadour entendió que la belleza física era perecedera, su relación sexual con el rey duró apenas unos años, dicen las fuentes, por su frágil salud, pero la compañía intelectual y la utilidad política eran eternas. Así, se reconvirtió. De amante a ministra de Cultura, de Relaciones Públicas y de Política Exterior de facto. Arquitectura y arte, patrocinó el estilo rococó, supervisó la construcción del Petit Trianon, descubrió y promovió a artistas como Boucher. Política, mantenía correspondencia secreta con ministros y embajadores. Su salón era el gabinete de crisis no oficial de Francia. Influenció directamente el Tratado de Versalles de 1756 que realineó las alianzas europeas. Censura y propaganda, controlaba qué se publicaba, qué obra de teatro se montaba, qué rumor se permitía circular en Versalles. Red de espionaje, tenía informantes en todos los ministerios y embajadas. Era tan poderosa que los embajadores extranjeros informaban primero a ella antes que al ministro de Asuntos Exteriores. Los panfletos populares la llamaban la putaña de la patria o Madame Déficit, culpándola de los problemas económicos de Francia. Pero Luis XV, un rey indeciso y propenso al aburrimiento, nunca la abandonó. Ella le proporcionaba el entretenimiento, el orden y la toma de decisiones que él detestaba. Fue su directora ejecutiva emocional y política durante 20 años, hasta su muerte en 1764. Pero todo sistema contiene las semillas de su propia destrucción. El de las maîtresses en titre tenía 3 fallas fatales. 1. El costo económico, las fortunas dilapidadas en joyas, palacios y pensiones para las amantes y sus familias, mientras el pueblo pasaba hambre, alimentaban un resentimiento letal. 2. La degradación moral pública, la hipocresía de una corte que asistía a misa diaria mientras financiaba adulterios institucionalizados minaba la legitimidad divina de la monarquía. 3. El desprestigio internacional. Francia se convertía en el hazmerreír de las cortes más puritanas de Europa. La sucesora de Pompadour, Madame du Barry, representó el exceso final antes del colapso. De origen plebeyo y pasado como prostituta de lujo, su ascenso escandalizó incluso a una corte ya escandalizada. Era hermosa, frívola y apolítica, todo lo contrario a Pompadour. Para el pueblo, se convirtió en el símbolo perfecto de la corrupción y decadencia de la monarquía. Cuando el joven Luis XVI subió al trono, significativamente no tomó una maîtresse en titre, eligiendo en cambio a María Antonieta como única compañera. Muchos lo vieron como una reforma moral. Pero el daño ya estaba hecho. La maquinaria de propaganda revolucionaria usaría la figura de las amantes reales, especialmente du Barry, como prueba de que la monarquía era moralmente putrefacta, despilfarradora y merecedora de su destino. Du Barry terminaría en la guillotina en 1793, gritando de miedo, mientras la multitud burlona le recordaba sus lujos pasados.
La caída de la monarquía arrastró consigo a la institución que la había, irónicamente, sostenido y condenado al mismo tiempo. ¿Fueron las maitresses sentitre poderosas o prisioneras? La respuesta, como un espejo de Versalles, refleja una imagen fracturada. Por un lado, fueron las mujeres más influyentes de su época en Europa, sin límites formales a su poder. Operaron como jefas de gabinete, ministras de cultura y directoras de política exterior sin portafolio oficial. Transformaron el poder blando femenino, la influencia social, intelectual y emocional, en palanca política concreta. Por otro, vivían en una jaula de oro insoportable. Su posición dependía del capricho de un hombre, de su capacidad para entretenerlo y de no ser reemplazadas por una rival más joven o más ingeniosa. Eran objetos de desecho programado en una corte que devoraba personas. Su legado era frágil, sin título legal, sus hijos eran bastardos, sus fortunas podían ser confiscadas y su memoria vilipendiada por la historia oficial. La paradoja final es esta: el sistema de amantes oficiales, diseñado para fortalecer el poder real al satisfacer los deseos privados del rey, terminó por socavar fatalmente la monarquía. Expuso la hipocresía entre el poder divino proclamado y la humanidad pecaminosa practicada. Le dio al pueblo un rostro femenino, y por tanto, más fácil de odiar, a quien culpar por los impuestos, las guerras perdidas y el hambre. Las maitresses sentitre gobernaron Francia, sí. Pero al hacerlo, sin saberlo, firmaron también la sentencia de muerte del mundo que las había creado. Pero la historia del intercambio íntimo por poder no es exclusiva de Europa. En nuestro próximo viaje, cruzaremos continentes y adentraremos en un sistema aún más ritualizado, más antiguo y envuelto en un velo de exotismo y malentendidos: las geisas. ¿Arte o prostitución? El mito vs. la realidad del Japón feudal. Descubre cómo en los barrios de flores de Kioto y Edo se desarrolló una tradición que convirtió la compañía femenina en un arte sublime, una economía compleja y un pilar de la cultura samurái. ¿Eran las geisas realmente prostitutas? ¿Cómo funcionaba su sistema de contratos, patrocinio y jerarquías? Y lo más fascinante, ¿por qué muchas eran consideradas guardianas de la tradición cultural japonesa en una época de cambio tumultuoso? Esto es Explora la Historia Oculta. Suscríbete y activa la campana para continuar este viaje global por los dormitorios, salones y casas de té donde se negoció el poder real. Y ahora te pregunto, en el balance final, ¿crees que figuras como Madame de Pompadour fueron instrumentos del sistema patriarcal o astutas estrategas que usaron el sistema en su beneficio? El debate, como los pasillos de Versalles, está lleno de ecos. Déjalo en los comentarios.